Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos derivadas de funciones exponenciales. Bueno, primero, ¿qué es una función exponencial? Para que empecemos definiendo las cosas bien, ¿no? Bueno, una función exponencial es aquella en donde tú tienes, por ejemplo, f de x o y, cualquiera de las dos, y tienes un cierto número y está elevado a una cierta expresión que contiene variables. Puede ser x nada más o puede ser algo como esto, ¿no? Puede ser un número elevado a la, no sé, 3x cuadrada menos 5 o algo así. El chiste es que la expresión que está en el exponente contenga variables, ¿sí? Eso es una función exponencial, ¿sí? Entonces, la diferencia básica con respecto a las funciones normalitas, digamos, que hemos visto en videos anteriores, es que en las funciones normales la letra generalmente está aquí abajo como base y el exponente es un número. Entonces aquí es al revés, la base es un número normal y el exponente es algo que contiene x. ¿Ok? Entonces, eso es una función exponencial. Bueno, y entonces, para derivar funciones exponenciales vamos a tener dos fórmulas básicas. La primera es la derivada de e a la v. Bueno, en videos anteriores mencioné lo que es la e. Es un número que se relaciona con crecimiento de poblaciones y de otros fenómenos naturales. Se le llama número de Euler o la e, como generalmente se le conoce normalmente, ¿no? Es un número fijo, eso es como 2.7182, una cosa así. Y es un número que ya está determinado como el pi, ¿no? Que es 3.1415 y demás. Bueno, la e también es un número fijo. Entonces, bueno, no vas a manejar el número como como un número, o sea, como el pi, le pones el símbolo, aquí la e igual le pones un símbolo de e. Entonces, la derivada de e elevado a una cierta variable, esta fórmula es muy fácil, porque la derivada de e a la v sigue siendo e a la v, y eso lo multiplicas por la derivada de v. De nuevo, chicos, la v es la expresión que está dentro del exponente de tu operación, ¿sale? Entonces, la derivada de e elevado a un cierto exponente es e a ese mismo exponente y derivas aquí a un lado el exponente que tienes. ¿Sí? Esta fórmula solamente te sirve cuando tienes una e así, específicamente una e. ¿Sí? Cuando tienes cualquier otro número que no sea una e, se utiliza esta fórmula. Te dice la fórmula es la derivada de una cierta constante elevada a la v. ¿Sí? A es un número fijo, un número concreto. Entonces, la derivada de a a la v es a a la v por el logaritmo natural de a por la derivada de v. Bueno, en otro video mencionamos ya dentro del canal lo que son los logaritmos. Expliqué que el logaritmo natural es el logaritmo en base e, la base de aquí arriba. Entonces, bueno, es una expresión que sirve para calcular exponentes, ¿no? Entonces, si no estás muy familiarizado con los logaritmos, te recomendaría que busques el video de logaritmos en el canal para que te quede un poquito más claro lo que es el logaritmo natural como tal. Ok, entonces, estas son las dos fórmulas que vamos a manejar. Esta es cuando específicamente te pone la e y esta es para cualquier otro número que no sea una e. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Digamos que yo tengo la función f de x igual a 5 elevada a la 2x cuarta más 9. Y entonces, como aquí tengo un número que no es la e, voy a utilizar esta fórmula. A sería el 5 y v es todo lo que está aquí arriba, ¿sí? Entonces, siempre que quieras utilizar fórmulas para derivadas, tienes que empezar por identificar qué es cada parte de tu operación, luego llenas la fórmula que viene aquí adelante con los datos que te están dando en la fórmula y después derivas en donde se te indica, ¿ok? Entonces, en este caso, mi derivada, ya siguiendo la fórmula, sería, dice la derivada de a a la b, o sea, de esto a esto, es a a la b, o sea, vuelvo a poner el 5 que es la a la 2x cuarta más 9 que es la b. Eso lo multiplico por el logaritmo natural de a, que vale 5, entonces por el logaritmo natural de 5, y eso se multiplica por la derivada de v, la derivada de lo que está como exponente, que sería 2x cuarta más 9. Ok, aquí estoy llenando la fórmula, chicos. Ahora, lo único que tengo que hacer es derivar esta parte, ¿sí? Ya después de que llenaste la fórmula, siempre se va a derivar en donde te pidan que hagas derivada, ¿sí? Ahora, esta es una derivada de una función algebraica sencilla, ¿sí? Ya vimos cómo hacer estas derivadas. Nuevamente hay un video en donde vamos a ver las derivadas normales de funciones algebraicas. Si no las has revisado, revisa el video antes de que continuemos para que te quede un poquito más claro el asunto.
Entonces me va a quedar aquí que f' de x va a ser igual a, la primera parte de todo esto ya no lo voy a cambiar, va a ser 5 a la 2x cuarta más 9 por el logaritmo natural de 5, que es toda esta primera parte. Y ahora esto, la derivada de 2x a la cuarta, el 4 baja a multiplicar, sería 4 por 2 me va a dar 8. Y al exponente le quitas un entero, entonces si a 4 le quitas un entero me queda x cúbica, que sería la derivada de lo que está aquí. Ahora, la derivada del 9, como es un número, vimos que la derivada de cualquier número es 0, entonces esa sería tu derivada. Y nuevamente, chicos, esto está multiplicando a todo lo que tengo acá, entonces se suele poner esta parte primero, o sea, sería 8x cúbica por 5 a la 2x cuarta más 9 por el logaritmo natural de 5. Aunque bueno, aquí realmente puedes acomodar estos en el orden que tú prefieras, porque a fin de cuentas son multiplicaciones y entonces el orden no es importante. Pero esta es la forma más común, la forma tradicional de escribirlo. Entonces esta sería la derivada de la expresión que tengo allá. ¿Sí? Entonces aquí te puse un ejemplo con esta. ¿Sí? Ahora, estas derivadas pues realmente son sencillas si te sabes la fórmula y si sabes aplicarla. Nada más identificas qué es cada parte, llenas esta fórmula y derivas lo que está aquí al final. Ahora, la derivada que está aquí adentro también puede ser una función trigonométrica, una multiplicación, una división. Entonces, dependiendo de lo que te pongan aquí como función, es lo que tú vas a utilizar como derivada. Entonces, por eso es importante que sepas varias de las fórmulas para que cuando aquí te pongan una derivada de alguna otra expresión, sepas cómo se hace. Entonces, vamos a borrar esta parte y te voy a poner otro ejemplo ahora con la de arriba. Y un ejemplo en donde tengamos que utilizar, además de toda esta expresión, que tengamos que utilizar otra función, otra fórmula, perdón, de derivadas. Entonces, digamos que yo tengo que y es igual a e a la seno de 5x cúbica más 9, por ejemplo. Bueno, obviamente lo que tengo es una e, que es la letra que te dije hace rato, elevado a esto. Y esto es una función trigonométrica, entonces ahorita vamos a ver cómo se hace. Bueno, para seguir la fórmula te dice la derivada de e a la v, entonces esta obviamente es la e, y entonces toda esta parte sería tu v. Entonces vamos a seguir la fórmula, te dice y' sería la derivada de e a la v es e a la v, o sea, vuelve a poner todo esto, no le cambies nada, sería e a la seno de 5x cúbica más 9, toda esta parte es e a la v, y luego dice por, multiplica por la derivada, lo voy a poner así, de lo que está aquí arriba. Entonces es la derivada del seno de 5x cúbica más 9. ¿Ok? Ahora bien, aquí nada más llené la fórmula del exponencial. Ahora solamente hay que derivar en donde nos indiquen que tenemos que hacer derivadas. En este caso la derivada que tengo que hacer es esta. ¿Sí? Y para hacer esta derivada, como es la derivada de una función seno, tengo que recordar las fórmulas de derivadas de funciones trigonométricas. Hay un video previo a este en donde nosotros vimos cómo se hacen las derivadas de estas funciones. Si no lo has revisado, te invito a que lo revises para que sepas bien cómo se hace esto. Bueno, por el momento te voy a poner aquí la fórmula. La fórmula te dice que la derivada del seno de una cierta expresión es el coseno de v por derivada de v. Entonces, ojo, como aquí estoy cambiando de fórmula, ahora la v ya no va a ser lo que tenía aquí arriba. Ahora la v va a ser lo que está dentro de la función. Esto. Entonces esto sería v. Y entonces vamos a seguir esta fórmula. Dice aquí, la primera parte, esto ya no lo voy a cambiar, sigue siendo e a la seno de 5x cúbica más 9, ¿sí? Y esto es lo que tengo que derivar. Entonces la derivada del seno de una expresión, te dice aquí la función es la fórmula, la derivada del seno de una expresión es el coseno, entonces aquí pongo coseno de v, o sea coseno de 5x cúbica más 9, que es esta parte. Y luego dice por la derivada de v, entonces tengo que poner por la derivada de lo que está aquí adentro, la derivada de 5x cúbica más 9. ¿Ok? Apenas se ocupa. Sale. Esto entonces es la derivada de la función seno y esto ya se queda igual, ¿no? Aquí está. Ahora, nuevamente chicos, ya que llené la fórmula que es esta de aquí, tengo que derivar solamente donde nos indican que hay que derivarlo. Entonces en este caso tengo que derivar todo esto, ¿sí? Entonces te vas a dar cuenta que muchas de las derivadas que nosotros vamos a manejar se convierten simplemente en cuestión de ubicar la primera fórmula que vas a necesitar. Una vez que ocupas esa fórmula, checas si la derivada que te queda se puede hacer directa o necesito otra fórmula. Si necesito otra fórmula tienes que buscarla y así tienes que andar buscando las fórmulas que te van a servir para hacer esto.
Entonces, bueno, en este caso, todo esto que yo tengo aquí, como no dice derivada en ninguna parte, todo esto lo voy a pasar exactamente igual. Y lo único que voy a derivar ahora es esta parte de aquí. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Va a ser e a la seno de 5x cúbica más 9 por el coseno de 5x cúbica más 9. Y ahora sí, esto hay que derivarlo. La derivada de 5x cúbica, como es una variable que tiene un exponente, acuérdate que el exponente se baja y se multiplica por el coeficiente de aquí, ¿no? 3 por 5 me va a dar 15, y al exponente le restas un entero, sería 15x cuadrada. Y la derivada de un número súbito es 0. ¿Sí? De nuevo, chicos, hay un video en donde les expliqué cómo se hacen las derivadas de las funciones algebraicas normalitas como esa. Si no lo has revisado, por favor revísalo para que esto ya te quede aún más claro. Bueno, ok chicos, para terminar, este 15x cuadrada no se va a multiplicar por esta parte porque esto es una multiplicación de todo y este es el ángulo de esta función. Lo que se suele hacer es poner este número hasta el principio, o esta expresión hasta el principio. Entonces tu derivada te va a quedar como 15x cuadrada por e a la seno de 5x cúbica más 9 por el coseno de 5x cúbica más 9. Bueno, esto va a ser la derivada entonces de tu función exponencial. Entonces, recuerda, las funciones exponenciales tienen estas dos fórmulas. Esta es para la e específicamente, como en este ejemplo. Este es para un número cualquiera que no sea la e. Tienes que llenar la fórmula, derivar en donde se indica y luego ya ir siguiendo las demás derivadas, ¿no? Los demás pasos para esto. Si es una derivada sencilla, pues nada más lo haces con lo que hicimos aquí de bajar el exponente. Si es más complicada, como una función trigonométrica, una multiplicación o una división, hay otras fórmulas que hay que seguir. Entonces, te recomiendo que cheques todos los videos que tenemos de fórmulas de derivación para que puedas ir manejando con cierta facilidad todos los que manejas, o todas las que debes de manejar, perdón. Y bueno, que le eches un ojo para que te quede más claro. Entonces, si te gustó el video, dale like por favor, suscríbete y nos vemos en el próximo.